Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño vídeo tutorial de sociales que nos va a servir para empezar a aprender cositas sobre esta unidad número 5 en la que estamos, ¿vale? Vamos a aprender lo que es una cosa que se llama, tenéis alguna en el resumen, pero es una cosa que se llama línea de tiempo, línea con tilde, que es esdrújula, línea de tiempo. Fijaos, línea, estas dos vocales son fuertes, con lo cual van en sílabas distintas, línea, 3 sílabas, el acento está en la primera, esdrújula con tilde. Bueno, línea de tiempo. Una línea de tiempo no es otra cosa más que una línea, la misma palabra lo dice, línea, en la que intentamos representar el tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo? Pues el que nos interese. En este caso, el tiempo desde que apareció el primer ser humano en la Tierra, o los primeros seres humanos, hasta nuestros días. Ahí tenemos una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo que vamos a dibujar hoy, vamos a representar la prehistoria y la historia. Bueno, entonces en esta línea voy a representar la prehistoria y la historia. Voy a dividir la línea en diferentes trozos, ¿vale? Trozos más grandes, trozos más pequeños. La proporción no es exacta, ni mucho menos, ya veréis cómo no es exacta. Pero bueno, sí que nos puede dar una idea de qué cosa duró más. Bueno, empezamos. Voy a poner aquí una fecha importante, que es la fecha en la que aparecieron los primeros seres humanos en la Tierra, ¿vale? Estas fechas yo por entonces no había nacido todavía, me quedaba poco, pero no había nacido. Y son fechas aproximadas, como no estaba yo, pues no lo apunté. Si llego a estar, pues lo hubiera apuntado, pero como no estaba, pues son fechas aproximadas. Y además son fechas aproximadas porque no en todos los lugares se dan en el mismo momento. El ser humano, los primeros Homo sapiens, hombre que sabe, parece ser que surgieron o que aparecieron en África, con lo cual pues esta fecha se producirá antes en África que en Europa. Europa tardaron más en llegar. Pero bueno, por eso se pone una fecha aproximada. No os preocupéis, yo voy a poner aquí 4 millones de años, hace 4 millones de años. No os importe si en otro sitio veis que pone 5 millones o 3 millones, porque ya os digo que son fechas aproximadas. Bueno, pongo 4 millones. Y voy a poner dos letritas, 4 millones de años antes de Cristo. Bueno, en esta fecha no tiene mucha importancia porque después de Cristo solo han pasado 2000 años, que 2000 comparado con 4 millones es una cosa muy pequeña. Pero bueno, lo voy a poner así para de paso explicaros lo que quieren decir las palabras, las siglas AC. Acabamos de ver las siglas, por cierto. 4 millones de años antes de Cristo. Ahí aparecieron los primeros seres humanos. Bueno, y cuando aparecieron los primeros seres humanos, pues los pobres no tenían escuelas, no tenían hospitales, no tenían nada, vivían en cuevas y no sabían seguramente casi ni comunicarse, hablaban de una forma muy primitiva y eran hombres, pues los hombres de las cavernas, los que hemos visto en las películas, ¿no? Los picapiedras, bueno, los picapiedras están muy avanzados, tenían ya hasta el troncomóvil y todo, esto no tenían ni troncomóvil, estaban muy atrasados. Bueno, pues a esa época de la historia se le llama prehistoria. ¿Y hasta cuándo dura la prehistoria? Bueno, ahí nos tenemos que poner de acuerdo las personas, porque decimos, bueno, nos podrían decir hasta un acontecimiento muy importante, hasta la invención de la rueda, del fuego, de lo que sea. Bueno, se considera que la prehistoria dura hasta la aparición de la escritura, porque cuando aparece la escritura ya tenemos documentos de cosas que sabemos que realmente han pasado, tenemos datos más fiables. En la prehistoria, pues los científicos, en el Museo de la Evolución de Burgos y en otros museos y en otros laboratorios que hay o en otros centros de investigación, se fijan pues en excavaciones, en huesos, datan los años de antigüedad que tiene un hueso, pero se fijan en cosas que tienen que haber estudiado mucho para saber interpretarlas. Sin embargo, cuando ya aparecen los primeros documentos escritos, pues ya vemos algo escrito, y si alguien está escrito es porque alguien lo escribió, ya sabemos, ya tenemos datos más concretos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo apareció la escritura? Pues nos pasa lo mismo que aquí. La fecha es aproximada. Aproximada pues porque yo tampoco había nacido ahí y tampoco hay una datación exacta. Es más, hay lugares en los que apareció antes y en otros lugares apareció después. Seguramente en algunas tribus del Amazonas todavía no sepan escribir, con lo cual todavía están en la época prehistórica, ¿no? Bueno, pero tenemos que poner una fecha. Bueno, vamos a poner una fecha.
voy a poner el año 3000 antes de Cristo. Insisto, aproximadamente. Si en algún libro veis que pone 2500, pues tampoco pasa nada. Son fechas aproximadas, ¿vale? 3000 antes de Cristo, después de Cristo han pasado 2000, o sea, hace 5000 años, ¿eh? Fijaos que el tamaño de los segmentos no es proporcional, porque estos son 4 millones de años casi y esto van a ser 5000. Bueno, tendría que ser este trocito mucho más pequeño, pero no importa. Lo que importa es que veamos que la prehistoria duró más tiempo que la historia estaría aquí. ¿Vale? Lo importante es que veamos, insisto, que la prehistoria duró más tiempo que la historia, aunque los segmentos no sean proporcionales, y también importante saber que la prehistoria va antes que la historia. ¿De acuerdo? Entonces ya ves que con un sencillo dibujo prehistoria, historia y con dos datos muy sencillos podemos aprender y entender cómo funciona esto de la historia. Os haré más tutoriales ya con cada parte específica, ¿vale? Pero con este hemos aprendido lo que es una línea de tiempo, que la prehistoria va antes que la historia y que lo que separa a una de otra es, aquí podemos poner la aparición de la escritura, que se produjo en el año 3000 a.C., y que la historia, bueno, pues dura desde ese momento en el que apareció la escritura, pues hasta nuestros días. Yo aquí he puesto hoy, pues cuando veis, hasta mañana, hasta pasado, la historia no acaba. ¿Vale? Gracias, chicos.